Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este taller, particularmente un saludo muy especial, como el día de ayer lo habíamos dicho, a la Universidad Particular de Loja. Esperamos que, y creo que es uno de los objetivos de los organizadores, entre los que nos contamos, que el día de hoy profundicemos en algunas de las reflexiones y sobre todo apuntemos hacia la construcción de condiciones para asumir compromisos, asumir responsabilidades frente a la política pública educativa en el país. Un tema, como habíamos señalado el día de ayer, de crucial importancia para la definición de las políticas públicas en educación es tener claridad sobre lo que significa el concepto del buen vivir, discutir este concepto, digerir este concepto y ponerlo a dialogar con otras plataformas de pensamiento, en este caso con el enfoque de derechos humanos y también con lo mejor de la pedagogía latinoamericana. Este creo que es el reto más grande que nos plantea el momento actual y particularmente desde el 2008, donde cada uno de estos conceptos fueron planteados. Algunos antecedentes. El contexto social y político del 2000 al 2007 estuvo de alguna manera marcado por varios elementos y factores. ¿Quién sabe? Un aspecto relevante de este periodo fue en el entorno económico, como todos vivimos y conocemos, atravesábamos el desarrollo y, entiendo yo, la energía del país colocada en la superación de la crisis económica que vivimos desde el 1999 hasta el 2002, siendo la crisis económica más aguda que vivió el país en los últimos 70 años. Esto provocó dislocaciones en el aspecto social, económico, político en general. Particularmente en lo político se agudizó la situación de inestabilidad general del país, que la vivíamos ya desde 1996 y que nos llevó ciertamente a tener alrededor de 6 o 7 gobiernos en casi 8 años. Más o menos en una situación parecida a lo que vivió el Ecuador en la década de los 30, donde tuvimos alrededor de 14 gobiernos. Esto, en lo que significa el impacto en la política pública, es nefasto, porque de alguna manera el promedio de ministros y ministras de educación fue de 8 o 9 meses en el puesto, y donde ciertamente lo que sucedió es que el país perdió la pista de lo que significa tener políticas de Estado. Ni siquiera se tuvo políticas de gobierno y ciertamente lo que a la larga se tuvo fue políticas de personas, de ministros o ministras de educación que venían bajo el brazo con su propia agenda. Se desató un proceso intenso de movilización social y las propuestas, creo yo, oxigenantes del movimiento indígena y de otros movimientos sociales como los movimientos de los derechos humanos, mujeres, ecologistas, de la niñez y adolescencia, ya se comenzaron a reflejar en 1998 en esa constitución, pero tuvieron gran incidencia en lo que significa las grandes ideas de las políticas públicas en los primeros
en el primer lustro de los años 2000, de la primera década de los 2000. En el 2002, por ejemplo, logramos la constitución desde la sociedad civil de lo que denominamos la agenda básica de la ciudadanía a través del contrato social y que pudimos suscribir con todos los sectores políticos, sociales, gremiales, universidades, gobiernos locales, una propuesta alrededor del concepto del derecho a la educación. Y esto, sin lugar a dudas, marcó la agenda educativa del país que posteriormente, el 2004, el 2006, ya con el Plan Decenal de Educación, tuvo un muy interesante efecto en el concepto general de lo que significaba la política pública alrededor del enfoque de derechos. Y por supuesto, en el 2008, esta corriente tuvo su impacto en la constitución política y obviamente el enfoque de derechos de un lado, el concepto del buen vivir generado desde los movimientos sociales, particularmente desde el movimiento indígena, fue contemplado en la Constitución y es lo que de alguna manera es el gran paraguas bajo el cual este momento se está moviendo el Ecuador y que tiene enorme o debería tener enorme incidencia no solo en lo que significa la planificación del Estado, sino el diseño general de las políticas públicas y en este caso el de educación. Dictada la Constitución, la Ley General de Educación, que adoptó el nombre de Ley Orgánica de Educación Intercultural, por supuesto recoge estos grandes señalamientos, como todos conocemos, de la Constitución, recoge a plenitud algunas de las grandes líneas, propuestas y discurso de lo que algo se va conociendo del buen vivir y obviamente esto también se refleja al menos en el discurso y en la retórica del nuevo reglamento de la Ley de Educación que fue dictado el año anterior, 2011. Sin embargo, comenzamos a observar algunas dificultades. Y la principal dificultad, como en todos los procesos históricos, es cómo ponemos en armonía y en sintonía lo que está en el discurso, lo que hemos puesto en el papel y lo que comienza a construirse como institucionalidad y lo que comienza, por ejemplo, a bajar a las aulas. En otras palabras, la teoría con la práctica. Observamos una discrepancia entre los tiempos de gestión, los tiempos políticos y los tiempos técnicos. ¿Cómo se refleja esto o cómo hemos percibido que se refleja esto en los últimos años? Quiero hacer recuento brevemente. Tenemos el concepto del buen vivir al 2008. Hasta el día de hoy, al menos, consideramos que el país no ha discutido suficientemente el concepto, el gran concepto del buen vivir. Menos aún, hemos puesto en sintonía el concepto con el concepto también de educación. Este es un gran pendiente, y de alguna manera también por eso este taller. Sin embargo, en los tiempos políticos no se puede, de hecho, esperar a la definición del concepto a poner en marcha la maquinaria, porque la maquinaria del aparato estatal y de las políticas públicas estaban funcionando y siguen funcionando. El gobierno actual, recordemos, arranca el 2007 y el programa educativo que asume el gobierno actual, por supuesto, todavía, porque no estaba, sino estaba gestándose, no estaba alrededor del concepto del buen vivir. Y en educación se asume o asume el gobierno actual la agenda planteada por el ministro de Educación
que venía ejerciendo sus funciones desde el 2006. Esto es, recoge el gobierno actual el Plan Decenal de Educación que fue concebido y aprobado, si no estoy mal, el 20 de noviembre del 2006. En otras palabras, en el gobierno del señor Alfredo Palacio. Ese plan es el que está funcionando y operando con ajustes y modificaciones hasta el día de hoy. De hecho, es un plan interesante que fue desarrollado y acumuló una gran cantidad de ideas y de propuestas que las he referido anteriormente. Pero es obvio señalar y pensar que este plan no ajustado a los conceptos es el que ha marcado la agenda educativa de estos años. Entonces, esto ya no es un tema de hipótesis, sino de constatación. Entonces, en los tiempos de ejecución política de la política educativa, operando el Plan Decenal de Educación, todavía no procesado el concepto del buen vivir, lo que se comienza, al menos en calidad educativa, es establecer algunas líneas de acción política educativa que en mucho, pienso yo, partía de los conceptos de interpretaciones de los equipos del Ministerio de Educación. Entonces, ustedes tienen una reforma, una actualización de la reforma curricular, de la educación básica. Posteriormente, una reforma al bachillerato. Posteriormente, diciembre anterior, fue puesto, digamos, en público o en conocimiento general los estándares de calidad educativa. Entonces, han sido diversas acciones que se han puesto que han corrido en la práctica que ameritaría una evaluación seria de tanto los conceptos y contenidos que han estado alrededor de esta serie de ejecutorias, cuanto habría que evaluar seriamente la coherencia de cada una de estas reformas en términos conceptuales. O sea, de hecho, y eso sí podemos afirmar, que otro tipo de acciones y de políticas en ejecución, por ejemplo, los textos escolares, al menos en la primera generación de textos entregados universalmente, estos no guardaron pero absoluta ni ninguna relación ni con los planteamientos de las reformas, menos aún con los conceptos del buen vivir, porque estaban obviamente recién procesándose y fueron parte más bien de ese enorme acumulado de mala educación que venía el país cultivando en los últimos 40, 30 o 20 años. Hay una evaluación que como contrato social realizamos precisamente de esos textos escolares y que tuvo un impacto benéfico, diría yo, en el Ministerio de Educación, ya que al constatar las grandes falencias que tenían esos textos escolares, se procedió o se decidió a la elaboración y construcción y distribución de una nueva generación de textos escolares. Cuando uno habla de textos escolares, uno está hablando probablemente del instrumento más rápido de impacto en las aulas en términos de calidad de la educación. Es lo que probablemente es como una inyección a la vena, porque lo que esté en el texto, eso baja automáticamente a las aulas. Al menos en la tradición ecuatoriana, el uso del texto escolar es absolutamente intensivo y probablemente en la gran mayoría de escuelas del país es el único instrumento que se utiliza para el desarrollo de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa ha sido una medida y una acción, por ejemplo, y aquí viene el tema de la discrepancia.
se diseñan y se implementan una serie de acciones y de medidas que en su contenido probablemente están siendo concebidas, construidas y aplicadas con los viejos conceptos. Entonces, este ha sido un tema, ¿no? Para la segunda generación de textos escolares, 2009-2010, hicimos también habeduría, por pedido en este caso ya del Ministerio de Educación. Y de igual manera, pudimos constatar al menos dos cosas: que existió una superación respecto al primer proceso en términos de mayor prolijidad en lo que respecta a la elaboración de los textos escolares y un afinamiento en lo que respecta tanto a contenidos y cuanto a la relación de los contenidos, en este caso con la actualización de la reforma curricular, que ya marcaba la elaboración de esos textos y de alguna manera imponía una agenda a quienes elaboraban los textos, que eran las empresas que precisamente redactaban esos textos. Entre un proceso y el otro existía un avance sustantivo, pero de igual forma habían problemas. Uno de los problemas, que era obvio, invisibilizado el tema, por ejemplo, del buen vivir. Máximo alguna empresa más o menos atenta y despierta logró colocar algún tipo de contenidos sobre el tema, pero en realidad la enorme debilidad de comprensión sobre la trascendencia e impacto de este paradigma hacía casi inmediatamente concebir que no se entendía la profundidad y trascendencia de este paradigma, y por lo tanto ese texto escolar o esos textos escolares nuevamente, y son los que en este momento están leyendo todos los chicos y chicas del país, no tienen el oxígeno, la profundidad, el desarrollo del pensamiento y de N cantidad de elementos y factores que el paradigma ilumina. Esto pusimos en conocimiento, por supuesto, de las autoridades, casi inmediatamente. Pero algo lograron recoger y rectificar. Pero el tema y la respuesta inmediata fue: no podemos recoger todo, esto todavía está muy, obviamente no muy suficientemente procesado, y tenemos que enviar a la imprenta en 2 o 3 semanas los textos que ya estaban elaborados, porque el régimen Costa, en este caso, arrancaba un mes más adelante y había que tener los textos. ¿Qué quiero decir nuevamente con esto? Que hay un tema de gestión, que hay un tema de tiempos políticos, que hay un tema de impacto y de lógica de la política en general, que incide sobre la política educativa. Es decir, la macropolítica, el tema de gestión, incide sobre la política educativa. Y esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces hay urgencias y urgencias. Y en este caso,
es muy probable, y esto levanto también como hipótesis para la evaluación e investigación del Plan Decenal de Educación, que muchas de las acciones tomadas correspondieron a las exigencias de la macropolítica. Muchas de ellas electorales. Otros temas de contexto. En todos estos años, desde el 2007, asistimos a un fortalecimiento muy grande del protagonismo del Estado y una disminución del protagonismo de la sociedad, pérdidas paulatinas de espacios de diálogo y concertación, pero obviamente también esfuerzos de la sociedad y del Estado por relacionar la educación y el buen vivir. A pedido del contrato social de la educación y por una muy interesante apertura de la ministra Sánchez, cuando ejercía su función de ministra de Coordinación de lo Social, se logró crear un espacio donde también participó el Ministerio de Educación por algunos meses, espacio que tuvo como propósito fundamental la construcción de indicadores educativos con un enfoque de derechos y del buen vivir. Fue un proceso que muy interesante de diálogo, de conversación, incluso se realizó 1 o 2 eventos internacionales con expertos de fuera y motivando también a pensadores nacionales para que logremos culminar en algún acuerdo sobre algunos indicadores de calidad educativa que guarden relación con el concepto del buen vivir. Entonces, que existieron espacios de preocupación sobre el tema, sí, pero no culminaron por diferentes razones. En este proceso, donde pudimos tener la posibilidad, donde tuvimos la posibilidad de poner en una misma mesa a académicos, dirigentes del movimiento indígena, profesores, en fin, logramos ubicar por lo menos y constatar por lo menos 2 situaciones interesantes. La primera es que el concepto del buen vivir todavía en todos esos sectores, personas, investigadores, pensadores, en fin, estaba madurando. Y lo otro, que habían diferentes versiones del buen vivir. Es decir, uno era el buen vivir pensado desde el pueblo quichua, otro era el buen vivir con algunos matices parecidos pensado desde el pueblo shuar, otro era el buen vivir pensado desde el académico de la Flaxo, otro el buen vivir, en fin, es decir, diferentes versiones y comprensiones del tema. Otra constatación, que habían necesariamente discrepancias en algunos aspectos entre el buen vivir y el enfoque de derechos humanos. Otra constatación, que derechos humanos, buen vivir, no tenían efectivamente unos canales de comunicación adecuados para comunicarse también con lo mejor de la pedagogía latinoamericana. Por ejemplo, con la educación popular, Paulo Freire, en fin, que de alguna manera motivaba e informaba este nuevo momento. Y otro problema adicional, que es el que estamos viviendo en la actualidad, que es la probable fetichización del concepto. Nuevamente, aquí el tema de lo político, de lo académico y de su falta de relación con procesos reales de construcción de política pública. Y es que
el concepto del buen vivir corre el riesgo de ser vaciado en lo poco que se comprende en términos de su profundidad, por las exigencias y circulación del nombre de las palabras en todo. Hemos encontrado que el buen vivir está en muchas vallas publicitarias de obras oficiales, hasta puede estar, y hemos visto, hemos constatado, que ya aparecen nombres de hosterías, de farmacias, de lo que sea. Farmacia Buen Vivir. Y este es un riesgo grande y peligroso que por el tema de la fetichización comenzamos a olvidarnos de la discusión y de la profundidad de la propuesta y trasladamos seguramente hacia el museo, una muy interesante, hacia el museo y fosilizado una interesante propuesta de cambio de pensamiento a nivel de una construcción de en nuestra realidad. ¿Cuáles son los conceptos del summa causae o buen vivir? Al menos de los que hemos podido recoger. Quisiera destacar algunos. Hay estos principios básicos que son los de la relacionalidad, de la dualidad complementaria, de la reciprocidad. Estos conceptos informan de alguna manera el pensamiento de la vieja cultura andina. Y podemos señalar que una prioridad de los temas que plantea el summa causae alrededor de la diversidad y de la interculturalidad. Y obviamente la interpelación y la necesidad de profundizar sobre el paradigma de la interculturalidad. ¿Qué significa y qué plantea el tema de la relacionalidad, según los pensadores del mundo andino? Uno, que todos los elementos conforman la totalidad. Todos se relacionan, complementan y autorregulan. Entonces, al pensar en educación, uno obviamente comienza a hablar de la integralidad. Otro, no hay supremacía de ningún componente en este concepto. Se establece como importante la relación respeto. Todas las partes son co-constructores. La construcción del conocimiento no se realiza desde la formulación del problema aislado, del contexto, sino desde la práctica de aprendizaje comunitario. El individuo y la comunidad son parte de la Pachamama. No solo la comunidad, ni solo el individuo, sino el individuo y la comunidad son parte de la naturaleza. La multidimensionalidad, la relación de las partes y el todo. Todos los elementos están interconectados. Esto da lugar a una perspectiva holográmica. La dualidad complementaria. Este principio habla de siempre hay un otro, hay un polo opuesto. Son polos complementarios en un ente integral. Se habla de la coexistencia
y de la complementariedad. Y básicamente esto guarda relación con el compartir. Y por supuesto, esto tiene impacto, por ejemplo, en todo el tema de la cultura de paz, por ejemplo. La reciprocidad. Tal vez es uno de los principios y comportamientos más conocidos de la cultura andina. Todo acto cumple con su finalidad cuando es correspondiente con un acto equivalente. Los intercambios, dones y favores son factores que permiten vivir en equilibrio con los otros seres humanos y con la naturaleza. Primero hay que dar para recibir, hay que recibir y luego nuevamente entregar. La Minga recoge a profundidad, por ejemplo, en la práctica social, todo lo que es el principio de la reciprocidad y también el de la complementariedad. Sin lugar a dudas, hay un gran desafío para el Ecuador, para las universidades, para las organizaciones sociales, para el Estado, poner en diálogo algunos de estos principios y señalados por el Summa Causae con el enfoque de derechos humanos, con las pedagogías críticas y liberadoras y con otras propuestas de calidad educativa. Como Contrato Social por la Educación hemos elaborado una agenda que se inspira básicamente en esto. Y hemos con mucha fuerza señalado que si en los últimos 40 años en el Ecuador se ubicó, o 60 años, se ubicó por A, B, Z circunstancias, en el centro de la política pública educativa al docente, hoy de alguna manera al Estado, habría que ubicar en la centralidad, y esto recoge la Constitución política, al sujeto que aprende. Y recogiendo esta visión andina al sujeto individual y al sujeto colectivo. Esto es bien interesante, porque dentro de los principios de los derechos humanos, que por fortuna logramos también colocar en la Constitución política, hay un principio muy importante y poco reflexionado, incluso dentro de la doctrina de derechos humanos, que es el interior superior del niño y la niña. Es decir, el sujeto que aprende, que puede ser niño, niña, joven, adolescente o adulto. Alrededor de esto y de él tiene que moverse la escuela, el colegio, la institucionalidad, los presupuestos, en fin. Alrededor de este sujeto de derechos. Pero por sobre incluso los adultos, el pensamiento del interés superior del niño y la niña debe ser mejor entendido y construido. Nuevamente guardando relación con los principios que habíamos tomado del buen vivir, creemos en una pedagogía, en una educación integral y en una pedagogía transformadora. Entonces estamos hablando de apuntar hacia la construcción de una educación para la vida, para la creatividad, la diversidad y la democracia que promueve el conocimiento, los saberes y el desarrollo pleno de las personas. El Summa Causae interpela y coloca sobre la mesa la superación del concepto antropocentrista y señala con suma claridad que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Entonces, la educación para la vida también contempla esta relación profunda en estos actuales y precisos momentos, por ejemplo, donde el planeta se está
extinguiendo por diversas razones que todos conocemos. ¿Cómo esto se traduce en los procesos educativos? Es la creatividad, el tema de la diversidad y obviamente la democracia. Entonces, es una formación integral en una cantidad de aspectos, entendido ese ser humano como un ser humano que se inmiscuye y es parte de la naturaleza. Para esto se requieren modelos pedagógicos flexibles y currículos pertinentes. Obviamente, el fomento de una actoría docente como agente de cambio educativo y de la sociedad con derechos, pero y responsabilidades. Hay que pensar en la modificación frente a un paradigma de esta naturaleza del rol de los docentes. El desarrollo y fortalecimiento de espacios comunitarios y sociales de aprendizajes. Creemos que esta escuela, que todavía supervive, que se autorreferencia, tiene que ser modificada. Debemos ir hacia una escuela abierta y dialogante con la comunidad. Si se habla de distritos y circuitos, no solo se tiene que pensar, por ejemplo, en términos administrativos, se tiene que pensar en términos sobre todo pedagógicos. Y cómo establecer la pertinencia de lo local y del territorio en la formación de las personas. O si no, no hay calidad. Por lo tanto, los currículos no pueden bajar del despacho de algún técnico de algún lado. Tienen que bajar del despacho del técnico de algún lado, pero recreado y construido desde abajo también. La sociedad que aprende, educa y se transforma. El tema uno de los grandes problemas de la LOEI es que tiene excelentes principios, una muy buena propuesta de valores que recoge de la Constitución, pero comienza a tener problemas en su operatividad. Es que tiene una visión muy escolarista. Es decir, el ser humano, el sujeto que aprende, desaparece ya en la operatividad del sistema. Entonces, el punto es entender que las personas no solamente se forman en la escuela, que las personas se forman en la calle, en los hogares, en el espacio público. Y que, por supuesto, la responsabilidad es de todos, pero es una la responsabilidad del Estado, pero también tiene responsabilidad la sociedad, la familia, los propios chicos, los docentes, todo el mundo. ¿Cómo podemos construir entonces un sistema que, si bien es cierto, tenga distritos y circuitos, en esos distritos y circuitos funcione Estado y sociedad? Ese debate no lo hemos dado todavía. Es más, rebasan los distritos y circuitos. El reconocimiento y respeto a la plurinacionalidad, a la interculturalidad y a la diversidad. La convivencia armónica con el entorno y la naturaleza. El ser humano, los animales, la flora, los ecosistemas. Hay que ir a una propuesta pedagógica para no solo aprender, en fin, sino a desaprender también, a superar el racismo. Los bolivianos avanzaron en una cosa muy interesante, el tema de la descolonización, de romper con el patriarcalismo, que está profundamente imbricado en nuestra cultura. La discriminación, el abuso de poder, y por lo tanto el autoritarismo y la construcción de una propuesta democrática en la educación, en las escuelas y en la sociedad. Y obviamente pensar en un modelo de gestión que vaya más allá del Ministerio de Educación y vaya a la construcción de un sistema
para el desarrollo integral de las personas. Donde esté el Ministerio de Educación, pero donde esté el Ministerio de Salud, donde esté el Ministerio de Economía, donde esté el Ministerio de Planificación, pero donde estén los gobiernos locales también, pues, pensando en el aparato estatal, el Ministerio de Deporte, y donde esté la sociedad. Un sistema público, laico, democrático, intercultural, intersectorial. Esta palabra multicéntrico la hemos tomado del pensador Morán, Edgar Morán. No solo pensamos en la desconcentración, hay que pensar en ir más allá, no solo en la descentralización, sino en la creación de multicentros, generadores precisamente de capacidades de acción y de gestión en las gentes y en el territorio. En una rectoría democrática, transparente y abierta al diálogo. Sin esto tampoco. Y obviamente de la planificación participativa y técnica. La Constitución señala que hay que crear desde lo local la planificación hacia el desarrollo. ¿Cuál municipio en el país está planificando este momento su desarrollo integrando al tema educativo? Los grandes municipios en el país, por ejemplo, los más grandes y más activos en el tema de la educación, como el municipio de Quito, le tienen a un subsistema operando, pero impacta en el 4% de la población de la ciudad. Es más, tanto por la Constitución y por algunas concepciones de la ley, los organismos seccionales están desentendiendo del tema de la educación. Y obviamente la evaluación, pero debe ser una evaluación participativa con un enfoque de derechos y del buen vivir, no una evaluación punitiva o que tienda hacia la estandarización, sino que precisamente vaya de la mano con el concepto de la construcción de ese ser humano integral. No solo matemáticas y lenguaje y otras cosas pequeñas adicionales, sino también el desarrollo de otro tipo de capacidades y de conocimientos. Y con eso hemos señalado algunas de las ideas que permitirían ayudar a debatir el tema del buen vivir y de la educación. Muchas gracias.